Que de todos. Karim, buen día. ¿Qué tal, Mario? Buen día, te saludo y saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Quería un concepto tuyo a propósito de este discurso, del discurso del presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ayer. Creo que fue un discurso muy interesante por los temas. Yo creo que tiene que ver un poco con la pauta de temas institucionales que este gobierno quiere encarar con muchísima fuerza y creo que tiró algunas definiciones en materia económica que son importantes, que tienen que ver con la visión del gobierno y que, por supuesto, como ya se viene repitiendo hace mucho tiempo, condicionadas por la negociación de la deuda, pero creo que la posición de Argentina con respecto a este tema y que sea reafirmada por el presidente es muy importante. Concretamente, ¿a qué te refieres? Con el tema de materia económica o cuáles Sí, son los en materia temas. económica. Bueno, en materia económica creo que la posición por parte del presidente de la defensa de los consumidores y lo que tiene que ver con cómo se constituyen los precios en los mercados de consumo, creo que es una posición importante que por lo menos desde lo que fue la reforma del 94 con la inclusión del derecho al consumidor como un derecho constitucional no se había evolucionado, o por lo menos no se había dado la fuerza que se requiere para ver cuál es el esquema de la constitución de precios en Argentina, que hace muchísimo daño a la economía. Ujú, ujú. Y quiero saber tu concepto a propósito de la agenda legislativa que puede abrirse y sobre la que se está haciendo hincapié en uno de los anuncios importantes acerca de la ley para la legalización del aborto. Pero también hay otros proyectos que fueron anticipados por el presidente. No, yo creo que la agenda legislativa que planteó tiene que ver con principalmente cómo está funcionando el sistema de división de poderes en Argentina. Creo que el tema de la reforma judicial, inclusive yo lo dije cuando tratamos ficha limpia en el recinto, que uno de los grandes fracasos que tiene la Argentina dentro de ese esquema es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, este instituto que se vendió en el 94 como la herramienta que iba a venir a hacer funcionar el Poder Judicial como los países europeos, y creo que ha sido un gran fracaso por el nivel de condicionamientos políticos que tiene el Poder Judicial. Creo que la reforma judicial que plantea, o por lo menos lo que dejó ver el presidente en el discurso de ayer, tiene que ver con la posibilidad de que los argentinos no dependamos en materia institucional de 10, 14 jueces como se hace hasta ahora, que son todos de Capital Federal. Eh, Me pareció muy interesante, estoy a la espera de este proyecto. Yo voy a constituir un par de comisiones por donde este proyecto va a pasar, y creo que puede ser un proyecto muy interesante para replantear el funcionamiento de lo que yo creo es uno de los peores sectores institucionales que tiene la Argentina, que es el funcionamiento de la justicia federal. Y Y después, sí, sí, decime, sí. en relación a este tema concreto de la reforma judicial, te has referido al Consejo de la Magistratura y la idea con que a lo mejor fue establecida en la reforma constitucional del 94 y lo que ha pasado en la realidad, que habría que modificar para que funcione y efectivamente tenga la labor que previó la Constitución. Yo, la verdad que el sistema del Consejo de la Magistratura no me gusta para el sistema latinoamericano. No solamente genera distorsiones a nivel de la justicia federal, sino que en las provincias el funcionamiento del Consejo de la Magistratura prácticamente es nulo, tiene mucha influencia en los poderes ejecutivos en cada una de las provincias. Independientemente de esto, creo que el Consejo de la Magistratura tiene que ver con su composición, tiene que ver con la defensa de los intereses sectoriales que muchas veces hacen los jueces o las fuerzas políticas dentro de los consejos de la magistratura, que creo que es lo que termina deformando o condicionando el funcionamiento propio del Poder Judicial. Fíjate lo que pasa ahora. El propio presidente del Poder Judicial, representante de la Corporación Judicial, manifestaba que la reforma jubilatoria de los privilegios de los jueces no podía llevarse adelante porque todavía estaban atrasados con 160 nombramientos
de jueces y fiscales dentro del Consejo de la Magistratura. Entonces, esto tiene que ver con un funcionamiento de un sistema de selección de los jueces que la verdad que deja muchísimo que desear y que tiene que ver con cómo está la justicia federal en Argentina hoy en día. Y cómo sería en adelante? Nosotros tenemos que hacer una reforma donde los otros dos poderes tengan mucho mayor control, tengan mucho mayor poder de decisión con respecto a la evaluación del funcionamiento de los jueces. O fíjate que también se cuestiona muchísimo lo que es la administración del sistema de justicia, que en la Argentina también depende todo lo que tiene que ver con lo administrativo del Consejo de la Magistratura. Creo que es una reforma muy profunda que tiene que ver con reforzar las posibilidades de control de los otros poderes del Estado para poder en esta balanza de la división de poderes ejercer un control mucho más efectivo sobre el que yo creo es uno de los poderes que tiene los grandes desafíos del siglo XXI, tal como establecen muchos de los sociólogos del mundo, ¿no es cierto? ¿Y cómo crees que finalmente la reforma que se anticipa vendrá para la justicia? ¿Qué crees que va a contener como aspectos esenciales y cómo funcionaría? Yo, por lo que ayer dijo el presidente, tiene que ver con la posibilidad de una justicia federal que sea más federal con respecto a las causas que tienen que investigar, que desarrollar. Me interesó muchísimo, me pareció extraordinario toda la ampliación del combate contra el narcotráfico a través de la apertura de nuevas fiscalías y nuevos juzgados en la zona de San Lorenzo y Rosario, que es la zona de tráfico en el centro de la Argentina, o por lo menos donde la peor cara del narcotráfico, que son las mafias, están desarrollando y generando consecuencias sociales muy perjudiciales. Me pareció muy interesante y creo que esa reforma que quiere el presidente o que el Poder Ejecutivo enviar al Congreso, donde hay cierto consenso en la Cámara de Diputados, por lo menos, y seguramente en senadoras que tienen más vinculación con el funcionamiento de la justicia, creo que puede ser interesante para debatirlo. Recién el presidente dio algunos tips que tenía que ver con lo que viene repitiendo de tratar de que un puñado de jueces no condicione el funcionamiento de toda la justicia federal, de darle mayor autonomía a la justicia de Capital Federal, porque estos jueces de Comodoro Pi también tenían intervención en algunas que son propias de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, estaremos a espera de que nos llegue el texto para poder analizarlo en profundidad, ¿no? Se está especulando mucho a propósito de estos anuncios de la reforma judicial y también de la reforma previsional para el sistema de los jueces y de la personal del Servicio Exterior de la Nación, con una idea del gobierno de producir un desplazamiento de más jueces y la designación de nuevos jueces que sean más permeables a intereses particulares de algunos personajes del gobierno, sobre todo aquellos que están involucrados en causas de corrupción. ¿Crees que esto puede llegar a pasar? Mira, una de las amenazas infundadas de la corporación judicial fue que iban a anunciar más de Perdón, te estoy centenares perdiendo. una de las amenazas que tuvo la corporación judicial en el tratamiento de la ley de jubilaciones o de la forma del régimen de privilegio de los jueces fue una renuncia masiva de magistrados en virtud de perder las condiciones, y esto está garantizado por leyes anteriores que marcan claramente que cuando se llega a cumplir todos los requisitos es ahí donde se adquieren los derechos de un determinado régimen jubilatorio. O sea, más que un acting de lo que es una defensa corporativa fue eso. Yo creo que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura tiene que ser bueno. Ello permite que no solamente veamos la designación de los jueces, sino también la administración del sistema de justicia de justicia federal, y no creo que tenga que ver con esa amenaza de tratar de condicionar el funcionamiento de las causas. Creo que el presidente fue claro
y marcaba la pauta de tratar de tener una justicia que definitivamente investigue en materia de corrupción más que andar en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Sí, que la tarea sea más centrada en la labor estrictamente judicial en los tribunales. En ese sentido, me parece que no hay diferencia con lo que Fernández venía planteando ya en la campaña electoral y en lo que ha dicho en reportajes recientes, ¿no? Respecto de lo que ayer habló él en el Congreso en materia de reforma judicial. Yo creo que no ha cambiado en ese sentido y tampoco ha cambiado, inclusive él antes de ser candidato a presidente y que se formara el Frente de Todos, manifestaba su con respecto al funcionamiento de la justicia y que era lo que creía que debía cambiar, ¿no? Este, Respecto de los proyectos que anticipó van a ser objeto de tratamiento en el Congreso, ¿qué información adicional tienes vinculadas con este tema? No tenemos mucha información, tenemos algunas ideas o anticipos, pero la verdad que estamos esperando con ansiedad los textos, que es lo que define la posición del Poder Ejecutivo sobre algunos temas. Como vos preguntabas recién en materia de aborto, sí me pareció muy interesante. Nosotros estamos luchando en el Congreso, no solo dentro de nuestro bloque, sino que en el recinto completo, con la intención de armar una agenda paralela a la discusión aborto legal sí, aborto legal no, que tiene que ver con políticas para enfrentar al aborto como decisión final de una pareja, de una mujer o de una familia, que tiene que ver con la modificación de la ley de adopción, con todo el régimen o el sistema, la modificación de la ley del RUA, que tiene que ver con cuestiones como la que anunció el presidente ayer, de la ley de los primeros 1000 días, que es una asistencia que yo creo que puede hacer por lo menos la diferencia en un embarazo conflictivo y que el aborto no sea la primera opción que pueda tener una persona al enfrentar un embarazo conflictivo. Creo que esto tiene mucho que ver con eso y seguramente una de las cosas que dijo el presidente ayer, que nosotros también estamos trabajando en el Congreso, que es la aplicación definitiva y efectiva de la educación sexual en Argentina como una herramienta para prevenir los embarazos no deseados. Uh-huh. Eso forma parte de algunas de las iniciativas que va a mandar el Poder Ejecutivo, que se van a analizar en el Congreso Nacional. También el plan, completo la información, Karim, la creación del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino, la ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero, la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, la reforma del régimen pesquero, una ley sobre acoso laboral y educación superior para fortalecer el sistema universitario. De manera tal que la propuesta legislativa pareciera que va a ser muy importante, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante, me parece muy interesante también el tema petrolero, porque tal vez la gente de San Luis no sabe, San Luis tiene una industria que abastece al sistema petrolero argentino, que es muy importante, que genera muchos puestos de trabajo. Cualquier cosa que pase en la explotación de hidrocarburos en Argentina afecta a trabajadores en San Luis y es un pequeño polo industrial que ha crecido mucho y que tenemos la expectativa de que crezca mucho con el desarrollo de Vaca Muerta, porque Vaca Muerta recién está al 6% de su capacidad de producción y explotación. Las perspectivas son muy interesantes. El régimen que anunció el presidente es muy importante porque hoy lo que estamos teniendo, al no tener una política clara en materia de hidrocarburos, es que cada vez que sube el dólar, si no lo acompañan las naftas, se pincha las inversiones, se despide gente, se suspenden trabajadores. Entonces, los inversores, la industria y el sector en donde se está desarrollando una política hidrocarburífera muy fuerte requiere normas claras que piensen no solamente en los próximos meses, sino que en los próximos años y décadas. Karim, muchas gracias por atenderme, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, quedo a disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Karim Alume, que es diputado nacional, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.